las islas de Cuba, San Puerto Rico y República Dominicana comparten esta historia de colonialismo y las islas son donde el idioma más popular es español en el Caribe. Esas islas son muy importantes en el Caribe. Por siglos, esas islas eran muy importantes porque sus ciudades capitales, Habana, San Juan y Santo Domingo, eran el corazón del comercio en el Imperio Español. Muchos ricos salieron a sus puertos de esas ciudades porque eran fortificadas y ofrecían protección desde piratas. Hoy esos países son algunos de los más grandes en el Caribe y son centros de comercio, cultura y turismo. Hola, Andy. Hola, Oliver. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno. ¿Cuál es tu isla favorita? Puerto Rico. Oh, ¿dónde es Puerto Rico? En el Caribe, a la derecha del República Dominicana. Bueno, es muy calor cerca de República Dominicana. Sí. ¿Puedes escribir la historia de Puerto Rico, por favor? Sí. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y está en el Caribe. Antes de Columbus vino a América, los taínos vivían en Puerto Rico. Después, los españoles conquistaron Puerto Rico. En la guerra estadounidense, en la guerra hispano-estadounidense, los americanos invadieron Puerto Rico. Al final de la guerra, los americanos ganó Puerto Rico por Tratado de París. Oh, muy interesante. ¿Puerto Rico es una parte de Estados Unidos? Sí. Hoy en día, Puerto Rico es un territorio del Estados Unidos. Sí. Y por esta razón no tiene un voto en el Congreso. ¡Qué horrible! Sí. La cultura es muy importante para más países. ¿Cuál es la cultura en Puerto Rico? La cultura de Puerto Rico es una mezcla de europeo, africano, norteamericano y especialmente sudamericano. El idioma más común es el español, pero el inglés también es un idioma oficial. Un aspecto grande de la cultura es música. La música puertorriqueña está influenciada principalmente por las tradiciones españolas y africanas. Muy bueno. Sí. Puerto Rico es una muy buena país. ¿Cuál es la economía de Puerto Rico? La economía de Puerto Rico es la economía más competitiva de América Latina, pero el territorio tiene mucha deuda. El aspecto más importante de la economía de Puerto Rico es la fabricación. Bienvenido a la República Dominicana. Gracias. ¿Cuál es la historia de República Dominicana? La historia es muy interesante.
La República Dominicana es una nación hispaniola en la Caribe que compartía una isla con Haití y es cerca de Puerto Rico y Cuba. Está aquí. Es un, no, el centro. Sí. Y esto es un lugar donde el explorador Christopher Columbus aterrizado. Después de este evento, la isla de República Dominicana que latinizado. La ciudad de Santo Domingo fue construido en el siglo, en el 1496. Bueno. Y se convirtió a la capital. La ciudad de Santo Domingo tiene muchos edificios antiguos y el primer catedral del mundo. A través del tiempo, más y más hispanos de España llegaron a la isla y ganó la popularidad. Dominica República es muy interesante. ¿Cómo es la cultura diferente de otros países en la isla del Caribe? Sí, la cultura de la República Dominicana es muy mezclada y tiene muchas influencias del mundo. Una gran influencia de República Dominicana es el europeo, porque Christopher Columbus era un europeo y el prominente lengua es española. Con muchos dialectos. La gente tiene muchos religiosos y un otro aspecto del cultural es la música y la comida, porque es muy importante de las personas de Dominica Republicana. Estos aspectos son lo que hacen isla único y popular de los turistas. Muy interesante. Y tercero, ¿cuál es más importante en el turismo de Dominica Republicana? ¿Es muy importante para la isla? Sí. En esta comunidad el turismo es una gran parte de la economía y es muy popular. Muchas personas van ahí para experimentar que la isla tiene que ofrecer. Y la isla tiene muchos... La indígenas le gusta compartir ideas y cultura con los turistas y además la isla tiene playas y montañas bonitas. El clima está muy bonito y un punto de venta de la isla para atraer turistas. Muy bueno. La República Dominicana es muy interesante. Sí, me gusta mucho. Gracias por toda la información. De nada. Adiós. ¿Qué es la historia de Cuba? La historia de Cuba es muy única de otras islas. Tiene un estilo muy original por muchas razones. La historia de Cuba comienza con Christopher Columbus y su viaje de descubrimiento. Más recientemente, Cuba enfrenta muchas dificultades y tuvo una revolución. Interesante. Sí. ¿Qué es la razón de revolución? El jefe de la revolución era Fidel Castro y luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era el presidente de Cuba durante la revolución. Y la revolución fue durante la década de 1950. ¿Cuántos años? La revolución duró 5 años. ¿Y qué es el resultado de la revolución? El resultado de la revolución es derrocamiento del presidente de Cuba. Interesante. Sí. ¿Y qué es la cultura de Cuba ahora? Hoy, la cultura de Cuba está influenciada por las culturas africanas y españolas.
la parte más importante de la cultura cubana es la música y el arte. Es muy similar de otras islas, pero la cultura de Cuba es muy original y diferente. Cosas como los automóviles en Cuba están desaculizados debido a la prohibición de comercio en Cuba con los Estados Unidos. Sí, Y sí. el carros es muy más partes de la carros es rompió y Sí, sí. no es bueno, pero Yo es, entiendo. sí, es muy diferente porque otras islas tienen nuevos carros y grandes casas y Sí, sí. muchas personas cuando la turismo. Gracias para tu tiempo ahora. Gracias. Adiós. No, sí. Como se puede ver, el Caribe es un lugar con una cultura y historia hispánica muy rica. En esas islas bonitas se puede divertirse y relajarse, pero también se puede aprender mucho sobre la cultura y la historia en el Caribe. Además, si visitas las islas, debes pasar un tiempo lejos de las playas y los resortes y explorar las ciudades históricas y aprender más sobre la cultura.